Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a ver la unidad número 1 para cuarto medio, que tiene que ver con el sector de matemáticas y que tiene por nombre logaritmos. Primero vamos a entender lo que es un logaritmo y para ello vamos a ver una definición que ustedes pueden ver en este momento y posteriormente vamos a dar algunos ejemplos para ver en qué se usan los logaritmos o para qué sirven más bien, ¿ya? Entonces también hay que entender que el logaritmo de por sí tiene el nombre, ya suena bastante extraño, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo no es nada desconocido para ustedes. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que ustedes van a hacer cuando calculan logaritmos prácticamente es una operación que ya más o menos conocen. ¿Por qué razón? Porque se puede leer la definición. Primero dice que el logaritmo de un número en una base determinada es el exponente al cual hay que elevar dicha base para obtener ese número, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que en términos bastante más sencillos, la operación logaritmo o log, como se va a escribir después acá, log, es la operación inversa a las potencias. Entonces, tiene mucho que ver con materia ya vista. Y no solo con las potencias, sino que también se relaciona con las raíces. Pero que en el fondo las raíces son tipos de potencias particulares, que se cambia la notación, la manera de escribir. Entonces, la relación que ustedes tienen acá abajo, al último, en la pizarra, es la relación que está en cuanto al logaritmo con respecto a las potencias. Acá, en esta parte, ustedes pueden ver que se escribe siempre log. Ese numerito chiquitito se llama la base del logaritmo, es en la base en la que estamos trabajando. Este numerito que está acá, el más grande, es el argumento y el número C es el resultado, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a transformar en potencia eso? Bueno, vamos a decir que la base, siempre esta base número chiquitito elevada a ese resultado, me tiene que dar ese número B, ¿ya? Entonces, esta definición no la podemos olvidar jamás. Hay que tenerla sumamente clara para poder trabajar previamente el tema de los logaritmos. Ahora, dando algunos ejemplos de para qué sirven los logaritmos. Por ejemplo, cuando queremos comparar cosas extremadamente grandes con cosas extremadamente pequeñas. Por ejemplo, los tamaños de los seres microscópicos junto con el tamaño, por ejemplo, de los seres vivos más grandes, como en el caso de los seres humanos, ¿ya? O animales más grandes que nosotros, evidentemente. También cuando manejamos, por ejemplo, fórmulas de interés compuesto, que esas son fórmulas de economía, que son estudios más avanzados, en donde se usan también los logaritmos. Otro ejemplo también es cuando hablamos del pH. Seguramente ustedes en química ya estudiaron o escucharon alguna vez la palabra del pH, que tiene mucha relación con el tema del olor que uno tiene, el olor propio del cuerpo. Eso tiene que ver con el pH. El pH se mide en una escala logarítmica, que se llama, ¿ya? También, por ejemplo, sirve para medir la intensidad de los terremotos de acuerdo a la escala Richter. La escala Richter es una escala que está en un tema de logaritmos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de esa definición, un ejemplo numérico para que les quede más claro. Por ejemplo, si yo tengo un logaritmo en base 10, ¿ya?, de un número 1000, por ejemplo, yo sé que ese resultado es 3. Ahora, ¿por qué razón? Porque si yo aplico esta definición que está acá, esta relación con la potencia, te dice que la base, ese numerito chiquitito, si yo lo elevo a ese resultado que obtuve, debería darme ese valor que está ahí, el argumento. Ya, pues, efectivamente, como tengo una potencia de 10 que está elevada a 3, bastaría que yo resuelva esa potencia. Efectivamente me da los 1000 que tengo acá, ¿ya? Entonces ahí está la explicación. Ahí se pueden calcular los logaritmos, quizás los que vamos a trabajar nosotros, sin necesidad de meter mano a la calculadora. Ahora, otro dato importante es que si ustedes llegan a trabajar con calculadora, este tipo de cosas, la calculadora trabaja justamente este tipo de logaritmos en base 10, ¿ya? Son los más comunes y los más fáciles de trabajar, ¿ya?
que tienen otro tipo de base son un poco más complejos. Pero la calculadora científica, la típica de Casio, lo que trabaja son los logaritmos en base 10. No aparece en la calculadora la base 10, sino que no anota ningún número. Dice logaritmo simplemente del argumento y da un resultado. Pero la base que está considerando es una base 10. ¿Ya? Bueno, después de eso lo que nos corresponde ver son las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Me dan un segundo. Entonces las propiedades de los logaritmos tienen que ver con lo siguiente. Tienen que ver con cómo se operan estos logaritmos, es decir, cómo se trabajan de acuerdo a las operaciones básicas. Pero en este sentido, si lo relacionamos con las potencias, básicamente las propiedades tienen relación en cuanto a multiplicación y en cuanto a división, ¿ya? Nada más que con eso. No hay como sumas de logaritmos, pero sí también hay otro proceso que se llaman las ecuaciones logarítmicas, que eso es un tema más delicado, más complicado de ver. Ahora, antes de pasar a eso, también les puedo dar otro ejemplo, un último ejemplo de dónde se ocupa una escala logarítmica, que es el tema de los decibeles, para medir la intensidad del sonido, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno dice, ya, se supone que el oído humano tiende a tolerar hasta 120 decibeles, si no mal recuerdo. Puede que esté equivocado, ustedes van a saber eso mejor que yo. Pero por ejemplo, entre 119 decibeles y 120 decibeles no es que haya un decibel de diferencia, sino que son 10 veces lo anterior. Lo mismo pasa con el tema de los terremotos. Cuando uno mide una intensidad de un terremoto, por ejemplo, de 7 grados a 8 grados, no es que sea solamente un grado de diferencia, sino que son 10 veces lo anterior. O sea, un terremoto de 7 grados, por poner un ejemplo, puede botar una casa. Pero un terremoto de 8 grados, en la escala de Richter, claramente, es 10 veces ese terremoto. O sea, podría botar 10 casas, por ejemplo, ¿ya? Y no solamente esa una. Es 10 veces más intenso. O sea, cada grado es 10 veces más intensidad, ¿ya? Porque también trabajan en logaritmos con base 10. Bien, vámonos entonces ahora a las propiedades de los logaritmos. Propiedades. Número 1. Esta es la propiedad del logaritmo donde la base es igual al argumento. Ese siempre va a dar 1. Ejemplo. ¿Ya? Cada vez que tengamos un logaritmo donde la base sea igual al argumento, ese resultado siempre va a ser 1. ¿Ya? Por ejemplo acá, 2 elevado a 1 en el fondo es 2, aplicando esa definición. ¿Sí? Si la base es igual al argumento, el resultado de ese logaritmo es 1. Y esa es toda la explicación. Propiedad número 2. El logaritmo de una base cualquiera donde el argumento es 1, el resultado de ese logaritmo es siempre 0. ¿Por qué razón? Nuevamente vuelvo a aplicar esta definición. La definición dice que si la base la elevo al resultado, me da entonces el argumento. Y cualquier cosa sabemos, por propiedad de las potencias, cualquier cosa elevada a 0 me resulta 1 siempre. Entonces eso está correcto. ¿Ya? Tercera propiedad tiene que ver con el exponente de un logaritmo. Por ejemplo, si tengo un logaritmo ya, de un número, acá vamos a ponerle un x, puede ser cualquier número, que está elevado a un exponente, cualquiera sea ese exponente, yo más o menos tienes que memorizar la definición. Esto lo vamos a escribir de otra manera, lo vamos a reescribir. Va a ser de esta manera. Cada vez que tengo un logaritmo en base a un número cualquiera, de un número, de un argumento elevado a un exponente, cualquiera sea ese exponente, negativo, positivo, fracción, decimal, lo que sea, siempre el exponente pasa adelante del logaritmo y va a multiplicar a ese valor. ¿Ya? Lo multiplica. Y este numerito que estaba elevado ahora queda normal, sin elevar. Ejemplo,
Por ejemplo, supongamos que tenemos así, logaritmo en base 10 de 5 elevado a 2. ¿Ya? Eso va a ser 2 veces el logaritmo de 10 de base 10 y con argumento 5. ¿Ya? A eso me refiero con la propiedad número 3. Y luego las propiedades que siguen son para multiplicación de números o división de números. Esto es interesante para poder después resolver ejercicios de logaritmo. Por ejemplo, el número 4. Si tengo el logaritmo en una base de dos números que se están multiplicando, esto yo lo puedo reescribir de otra manera. ¿Cómo lo puedo reescribir? Si son dos números que se están multiplicando, o en realidad es un solo número, y yo lo puedo descomponer en multiplicación de dos factores, puedo escribir como cada logaritmo por separado de ese número, manteniendo la base y sumando esos logaritmos. ¿Ya? Ejemplo. De 3 por 5. Eso lo puedo reescribir así. Ya, lo puedo reescribir. A su vez, yo puedo tener otro caso acá, donde tenga la base y tenga, por ejemplo, 20. Y si yo lo quiero escribir como la suma de dos logaritmos, el 20, yo sé que el 20, por ejemplo, lo puedo descomponer en 4 por 5, una posibilidad. Entonces lo podría escribir como logaritmo en base 10 de 4 más logaritmo en base 10 también de 5. Yo sé que si yo multiplico, me da 20. O sea, que no solamente puedo viajar de alguna manera en ese sentido, izquierda a derecha, sino que también, si yo tengo dos sumas de logaritmos, donde los números tienen la misma base, entonces eso yo lo puedo escribir como un solo logaritmo, en donde mantenga evidentemente la base, y esos números que se están sumando acá, ahora se van a multiplicar. ¿Ya? Puedo ir en ambos sentidos entonces, en ambos sentidos. Así que eso tienen que recordarlo. La propiedad número 5, similar a la número 4, pero es para la otra propiedad, o sea, para la otra operación, o para la operación inversa de la multiplicación, que es la división. Y nosotros vamos a acostumbrar a escribir la división como una fracción. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer? En este caso, va a ser una resta. Siempre el logaritmo en base, esa base, el numerador menos el logaritmo en esa misma base, el denominador. Siguiendo el mismo ejemplo del anterior. Supongamos que tengamos base 10 ahí. 4 quintos, yo con logaritmo en base 10 de 4 menos en base 10 de 5. ¿Ya? Y lo mismo que les dije antes, puedo ir en ambos sentidos trabajando. Es decir, si yo tengo una resta de dos logaritmos que tienen la misma base, puedo reescribirlos como un solo logaritmo, ¿cierto? Acá, un solo logaritmo, donde mantengo evidentemente la base y esos números ahora se dividen. ¿Ya? Eso es importante, vuelvo a repetirlo. Podemos viajar en ambos sentidos, de derecha a izquierda a derecha, que es como acostumbramos a ir, o de derecha a izquierda, ¿ya? Que es algo, un proceso que uno no acostumbra mucho a hacer, pero que se puede y va a servir mucho. Así que eso es importante que lo manejen. Así que esas son las propiedades básicas que tenemos de los logaritmos. Vamos a ver algunos ejercicios, por ejemplo. Un ejercicio a modo de ejemplo para resolver un caso. Pero antes de eso, vamos a ver. En realidad las propiedades de los logaritmos me sirven para poder aplicarlas en ejercicios de ecuaciones logarítmicas, que se llaman. Es ahí donde tiene vital importancia el saber las propiedades, para poder resolver esa ecuación y encontrar la incógnita que yo estoy buscando. Entonces vamos a ver eso ahora a continuación.